Buenas tardes, maestra y compañeros. El grupo de nosotros está conformado por Kevin Rubiel Rodríguez, Dylan Mackenzie, Angie Cotasio, Edna Suárez y quien les habla, Alejandro Torres. El tema que nos correspondió es la presidencia y la vicepresidencia. A continuación, mis compañeros y yo le vamos a hablar sobre esas capacidades, el marco jurídico, la definición, las funciones, todo lo que tiene que ver relacionado con la presidencia y la vicepresidencia. Vamos a comenzar primero que todo con lo más importante, que es la definición de presidencia y vicepresidencia. Bueno, primero que todo, pues la presidencia es referirse al presidente. ¿Quién es el presidente? Pues es el jefe encargado, el jefe de Estado y de gobierno y responsable de la administración pública. Pues el presidente pues es la persona designada profesionalmente o inclusive no para dirigir un gobierno. El presidente pues es el responsable electo que coordina el poder ejecutivo de un estado o de un territorio. Cabe aclarar que el presidente es aquel pues que preside especialmente, pues por lo tanto tiene el lugar de mayor autoridad dentro de una organización. Se trata de cabeza de un gobierno quien toma las decisiones más importantes. Por ejemplo, una cita importante fue que Bolívar lo ha denunciado en la constitución que escribió para Bolivia, pero que pensó pues establecer también en Colombia, que dice que el presidente de la república viene a ser en nuestra constitución como el sol, pues que firme en su centro y da vida al universo. O sea, es aquel que nos dirige, es el encargado de que se hagan cumplir y que cumpla nuestros derechos y nuestras cuestiones como tal. Él es el que nos da esa vida, esa libertad a todos nosotros. El presidente pues dirige las asambleas, reuniones o sesiones de trabajo. Como funcionario público, el presidente pues suele ser electo por la población para cumplir pues sus funciones. Es mediante este ente que nosotros lo elegimos para que él nos presida y nos dé esos beneficios, lo que buscamos nosotros como población, como ciudadanos, durante pues un periodo determinado, y ostenta pues el poder ejecutivo en un estado nacional. Eso es como tal. En general, el presidente es pues todo eso que le acabo de decir, es el que nos dirige, es la máxima autoridad en un estado, en este caso en el estado de Colombia. Las funciones del presidente como tal, pues dependiendo pues de qué tipo de presidencia nos estemos refiriendo. En este pues por ese momento pues es de la República de Colombia. Las funciones del presidente pueden ser muy diversas o muy acotadas. En la constitución de cada país, dicha constitución recoge las funciones que como presidente pues el Estado tiene que hacer. El candidato electo debe desempeñar. No obstante, pues hay muchas funciones que varían. Al margen pues las funciones como tal que debe realizar el presidente es ostentar la presidencia del organismo, controlar el poder ejecutivo, representar legal y extrajudicialmente al comité, citar las asambleas generales, presidir, suspender y levantar sesiones, moderar el desarrollo de los debates, desarrollar la gestión económica acorde al presupuesto aprobado, ejercer las acciones legales necesarias en defensa de los intereses del organismo, presidir la junta o consejo, llevar las riendas del organismo o institución. Eso es como las funciones generales, esenciales que tiene que pues cumplir el presidente que cabe acá. Ya hablando un poco en el marco jurídico y legal de nuestro presidente, estas funciones y desempeños que tiene que cumplir las encontramos estipuladas del artículo 188 al artículo pues 198 de la Constitución Política, que es donde están como tal las funciones y cómo es elegido y mediante qué organismo es elegido nuestro presidente. Como primero tenemos el artículo 188 de la Constitución Política de Colombia, que dice pues que el presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución de las leyes se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. Como acabo de decir, es aquel que nos garantiza a nosotros los ciudadanos todos nuestros derechos y libertades. En el artículo 189 ya habla de todo lo que le corresponde al presidente de la República como jefe de Estado. Como punto esencial está el primero, que dice que nombrar y separar libremente a los ministerios de despacho y los directores del departamento administrativo. Como segundo, tenemos dirigir las relaciones internacionales, nombrar agentes diplomáticos y consular, todas esas cuestiones. Es el tercer punto. Tenemos dirigir la fuerza pública. Como cuarto, conservar conservar en todo el territorio el orden público.
Como quinto tenemos dirigir las operaciones de guerra, proveer la seguridad, bueno, etcétera. En el artículo 190 ya nos habla de que cómo debe ser elegido nuestro presidente. Y aquí dice que el presidente de la República debe ser elegido para un periodo de 4 años por la mitad por la mitad de más de uno de los votos, o sea, por más de la mitad de los votos, de manera secreta y directa. En el artículo 189 nos dice, el artículo 191 nos dice que para ser presidente de la República se requiere pues ser colombiano de nacimiento, ciudadano de ejercicio y mayor de 30 años. En el artículo 192 nos dice que el presidente de la República pues tomará posesión de su destino ante el Congreso y presentará todos los requisitos cuando se va a postular no, cuando ya un presidente va a tomar su puesto como pues presidente de la República, que es que se presenta al Congreso y presenta los juramentos, que es juro ante Dios, bla, bla, etcétera. El artículo 193 ya dice que corresponde al Senado conceder la licencia al presidente de la República para separarse temporalmente de cargo por motivo pues de enfermedad. El presidente de la República puede dejar de ejercer el cargo por el tiempo necesario. Ya aquí es cuando entra a tomar cartas la vicepresidenta, que más adelante se los explicaré. En el artículo 194 son las faltas pues absolutas del presidente de la República, que es por ejemplo su muerte, su renuncia aceptada, la destitución decretada por sentencia, la incapacidad física, el abandono del cargo, bueno, etcétera. El artículo 196 dice que el presidente de la República o quien haga sus veces no podrá trasladarse a territorio extranjero durante el ejercicio de su cargo, sin previo aviso al Senado o en receso de a la Corte Suprema de Justicia. Y el 198 nos habla que el presidente de la República o quien haga sus veces será responsable de sus actos o omisión que violen la Constitución. Cabe aclarar que el presidente su mandato es por 4 años. Todos los presidentes sin mandato pueden ser reelegidos mediante otro sistema de votación, otra vez cuestión, y no pueden pasar sobre los 4 años. Otro que también pues ya habla de las funciones y todos los cargos que tienen que hacer, para que está destinado el presidente de la República, es en el decreto 1609 del 2015. Eso es como tal en general las funciones del presidente, ¿cómo se llama eso? Su marco jurídico legal, todas sus funciones, etcétera. Ya ahorita vinimos a hablar un poco. Ya el tema de estos temas se lo van abarcando más adelante mis compañeros. A continuación les voy a hablar sobre la vicepresidencia, que es que el vicepresidente es la persona que pues ocupa un cargo inmediatamente inferior al cargo del presidente, o sea, es el que se conoce como el segundo al mando. Este a su vez y en determinada pues, circunstancia lo sustituye en tareas como dirigir un gobierno, un tribunal, una asamblea, como les expliqué, cuando el presidente por ejemplo va a hacer visitas a otros países o todo eso, siempre queda el vicepresidente a cargo de nuestra nación. Él es que queda cumpliendo esas funciones de presidente mientras en estado, por ejemplo una enfermedad o algo así por el estilo. Pues el vicepresidente pues es aquel que junto al presidente preside y por lo tanto pues se muestra como una de las personas con mayor autoridad pues dentro de una organización o una institución, en este caso nuestro territorio, nuestra nación. Y pues en un gobierno el vicepresidente es la persona que pues junto al presidente, así como su consejo, junta directiva, toma las decisiones más importantes en lo que respecta a cualquier asunto que concierne a dicha organización o estado. El vicepresidente en política suele ser elegido por el presidente. ¿A qué me refiero? Cuando se están dando candidatos a la presidencia de la República, todos los presidentes pues tienen una mano derecha con ellos, que es el vicepresidente. Ellos lo eligen personalmente cada uno, a ver, pues ya cada quien tiene sus criterios para elegir, y este será elegido con el presidente. O sea, cuando los ciudadanos deciden votar, ahí les aparece tanto el presidente como el vicepresidente, y el que vota pues vota por los dos. Cabe resaltar pues que en el plano político el vicepresidente no puede existir, el vicepresidente puede no existir, es decir, existen países en los que el cargo de vicepresidente no está completado. Por ejemplo, en Inglaterra está el presidente y el primer ministro, que viene siendo como la segunda máxima autoridad ahí. En la Constitución de 1991 pues establece que el presidente será elegido con el presidente, solo reemplazará en caso de faltas de cargos temporales o absolutas, y puede pues recibir tareas especiales que le asigne el presidente.
Las funciones de un vicepresidente, pues puede variar dependiendo del estado al que hagamos referencia. No obstante, pues entre las funciones que desempeña un vicepresidente, cabría destacar que estas son las mismas funciones que las del presidente, pues porque como lo acabo de decir yo anteriormente, pues reemplaza en caso de que el presidente no esté a aquel, entonces tiene que cumplir con las mismas funciones que viene desempeñando, como son ostentar la presidencia del organismo, controlar el poder ejecutivo, presidir, suspender, levantar sesiones, y esas cuestiones. Pues finalmente, pues en momentos en que los partidos políticos y viejos, ya esto es una crítica, pues entraron en crisis por transformaciones, las elecciones de la vicepresidenta ayudarán a definir si en Colombia nos dirigimos hacia el pluripartidismo o la alianza de personas. Eso es dependientemente de cómo lo veamos nosotros. Actualmente la vicepresidencia pues es algo que se lleva como una fuerza, como una mano derecha que tienen los presidentes ahí para ayudarse en ellos, y no tener un cargo, porque eso es un cargo realmente pesado, y mediante la vicepresidencia es que ellos se desahogan un poco de tanta cuestión, tanto trabajo que tienen que hacer. Bueno, ya en el marco jurídico legal de la vicepresidencia, este contempla desde los artículos 202 al 205. Bueno, el 202 pues nos habla de que el vicepresidente de la República será elegido pues por votación popular el mismo día y en la misma fórmula como el presidente de la República, como lo acabo de decir. En el talonario donde se encuentran todos los presidentes, ahí va también del lado de ellos, de cada candidato, el nombre de la vicepresidencia que estará con ellos en todo momento, y el momento de elegir al presidente pues elige esencialmente también a la vicepresidenta. Los candidatos para la segunda votación tienen que ser los mismos que pasaron en la primera vuelta. El artículo 203 nos dice que pues a falta del vicepresidente, cuando estuviera ejerciendo la presidencia, será asumida por un ministro en el orden que establezca la ley. Cuando, por ejemplo, en cuestiones, no sé, digo yo un ejemplo claro, que en un accidente de avión fallecen tanto el presidente como la vicepresidenta, pues aquí ya asumirá el rol de presidente el ministro que pues esté pues como por decir así de tercero en esa lista, que eso lo establece la ley. En el artículo 204, que dice que pues para ser elegido vicepresidente se requiere las mismas calidades que para ser presidente de la República, que es que sea pues colombiano, nacido y tenga mayor de 30 años. El vicepresidente pues podrá ser elegido por el periodo siguiente si integra pues la misma fórmula del presidente en ejercicio. El artículo 204 nos dice que pues, para ser elegido vicepresidente se requieren las mismas calidades que para ser el presidente de la República. El vicepresidente no podrá ser elegido presidente de la República ni vicepresidente para el periodo inmediatamente siguiente. ¿A qué me refiero? Que si el presidente no puede aspirar a tomar el cargo de presidente de la República, ni puede volver a formar otra cúpula con otra persona que sea distinta al que él ya estaba apoyando. El artículo 205 nos dice que pues en caso de falta absoluta del vicepresidente, el Congreso se reunirá por derecho propio o por convocatoria del presidente de la República a fin de elegir a quien haya de reemplazar para el resto del periodo. Son faltas absolutas del vicepresidente, son muertes, su renuncia aceptada y la incapacidad física permanente reconocida para el Congreso. Este es el marco jurídico legal de la vicepresidencia en todas sus cuestiones, en todos sus artículos, que estas se encuentran establecidas en la Constitución Política de Colombia. A continuación, mi compañero continuará con el tema correspondiente que nos toca a nosotros. Gracias. Las funciones del presidente en Colombia están consagradas en el artículo 189, en la cual nos enumera 28 funciones que le corresponden a como jefe de Estado y al ser la máxima autoridad aquí en Colombia. En el caso del vicepresidente, en falta de que el presidente, él puede ocupar el cargo las veces que sea necesario. Cabe aclarar que el vicepresidente no puede ocupar un cargo de ministro delegatorio. Requisitos para ser presidente y vicepresidente en Colombia. Para ser presidente y vicepresidente en Colombia se requieren 3 cosas, las cuales son, primeramente, haber nacido aquí en Colombia, ser nacido colombiano. Segundo, ser un ciudadano en ejercicio, es decir, una persona que sea capaz civilmente. Y tercero, ser mayor de 30 años. Y todo esto lo consagra en nuestra Constitución Política el artículo 191.
Concepto de marco de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos. Inhabilidades e incompatibilidades para el señor presidente y vicepresidente de la República. En el artículo 197 nos dice: no podrá ser elegido presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiera ejercido la presidencia. Esta prohibición no cobija al vicepresidente cuando la ha ejercido por menos de 3 meses, en forma continua o discontinua. Durante el cuatrienio, la prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea nacional constituyente. No podrá ser elegido presidente de la República o vicepresidente quien hubiese incurrido en alguna de las causales de inhabilidad consagrados en los numerales primero, cuarto y séptimo del artículo 179 de la Constitución Política de Colombia, ni el ciudadano que en un año antes de la elección haya tenido la investidura del vicepresidente o ejercido cualquiera de los siguientes cargos: ministro, director de departamento administrativo, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, miembro de la Comisión de Aforados o del Consejo Nacional Electoral, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del Estado Civil, Comandante de las Fuerzas Militares, Auditor General de la República, Director General de la Policía, Gobernador de un departamento o alcalde. Esos son los requisitos principales, los cuales nos estaba explicando en el artículo 197, los cuales pues son las causales de la inhabilidad o incompatibilidad para ejercer el cargo de vicepresidente y presidente de la República de Colombia. Entonces tenemos muy claro que cada uno de los requisitos por los cuales no se puede ejercer este cargo, o por los cuales debería primero que todo tener en cuenta para poder aspirar a este tipo de cargo como funcionario de presidencia y vicepresidencia de la República. Dylan Mackenzie y voy a hablarles un poco de los presidentes y vicepresidentes. El presidente es el jefe de Estado. Básicamente esto quiere decir que él nos representa a nivel internacional con otros estados. También es la máxima autoridad administrativa y también es el máximo comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Se elige a través del voto popular y dentro de sus funciones tiene el nombramiento de ministros. También puede expedir decretos, resoluciones, decretos ley. Los decretos ley son en casos excepcionales y tiene otras muchas funciones, pero estas son como algunas. Ahora el vicepresidente, se encuentra en el artículo 202 de la Constitución Política de Colombia, y allí nos establecen como tal algunas facultades que tiene el vicepresidente. Uno, que tiene el mismo periodo de tiempo constitucional para ocupar el cargo, que son 4 años del presidente. También es elegido por voto popular. También tiene la facultad de poder reemplazar al presidente en faltas temporales o absolutas. Temporales son casos fortuitos o algún tipo de licencia, etcétera, donde el presidente no puede ocupar su cargo temporalmente, el vicepresidente entra a reemplazarlo. Y en las faltas absolutas es, por ejemplo, un caso donde el presidente falleciera, pues el vicepresidente entraría a reemplazarlo hasta el término del periodo constitucional correspondiente. Y una de las preguntas que nos dejaron en el taller era si ellos pertenecen al poder público. Pues el poder público se divide en 3 ramas: la judicial, legislativa y ejecutiva, y ellos pertenecen a la rama ejecutiva, que
el derecho como tal administrativo, la rama ejecutiva se encarga de lo que es la administración del país, la organización, tanto de los territorios, los cargos públicos, etcétera, plazos, bueno, en fin, etcétera. Y eso es básicamente todo. Gracias.